El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Por eso cuando alguien dice, voy a hacer esto para saber el género, no, error, te equivocaste, estás en el mundo, piensas como el mundo. No. Se revela el sexo, hombre o mujer. Así que cuando tú eres insertado en Dios, tú recibes de Dios el ADN de Dios. Dios quita de tu carne, de tu naturaleza caída, el ADN del diablo y de sus obras, y te inserta el ADN de Dios. Ahora hay personas cristianas que dejan que su naturaleza caída florezca y tome dominio absoluto porque nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. Todos los que se encontraban con el Señor Jesucristo, una vez le conocían, sabían que Él les podía cambiar. Miremos la mujer de flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre, ¿ella qué dijo? Si tan solo pensó tocar el borde de su manto, yo seré sana. El manto para los judíos es como una especie de chal, como más dijera, algo que ellos usan para cubrirse. Ese manto tiene 4 puntas. 4 puntas. Haga de cuenta una sábana tiene 4 puntas. O una ruana, pues va sin hueco, ¿no? Pero tiene 4 puntas. En cada punta había un fleco, algo que sabía. Dios dijo en Deuteronomio en Números que cada fleco sería la consonante de la palabra Yahweh, que sale cuando tú respiras. Tú respiras, aspiras, cuando tú y botas, pronuncias a Dios. Por eso todo lo que respira, alaba a Jehová. Nadie podrá decir, no, Señor, yo no te conocí, porque en tu respiración pronuncias a Dios. Algunos lo hacen para deshonra, otros para honra. Pero no nos salgamos del tema. Ese manto era cuando el judío se iba, porque en ese tiempo pues no había la facilidad como hoy de entrar a una iglesia, a un lugar. Servía como lugar de carpa, como lugar de templo, como lugar de tabernáculo, donde él se arrodillaba en lo secreto a orar a Dios. ¿Por qué la mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto? No dijo de su túnica, no, el borde de su manto. Y toda la multitud apremiaba y peñuscaba, se puede decir, o tenía contacto con Jesús. Pero no salía poder. Porque la mujer conocía de la tradición judía y sabía que en el manto de Jesús, en el secreto de Jesús, en el tabernáculo de Jesús, en la comunión íntima de Jesús con el Padre, estaba el poder. Y ella corre a tocarlo. Y Dios dice, alguien me tocó. Los discípulos, pero ¿qué te pasa, maestro? No es que todo el mundo te apeñuzca, todo el mundo te tiene contacto. Él dijo, no, alguien me tocó, alguien
traspasó mi gloria. Alguien traspasó mi intimidad con el Padre y fluyó poder. Eso quiere decir el manto de Jesús. Pero no nos detengamos. La naturaleza caída produce obras de la carne. La gente no va al infierno por hacer maldad. Va al infierno porque su naturaleza evidencia las obras de maldad. La naturaleza de Dios da como resultado las obras del Espíritu. Y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿quién iba a ser sacrificado? La promesa, la simiente, la descendencia de la fe del patriarca Isaac. Dios había prohibido el sacrificio de seres humanos, pero Dios le ordena al patriarca que lo haga. Jeremías 7:31, volvámoslo a leer. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Así que esto era una práctica pagana. Miremos Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. O sea que usaban esta práctica para ofrecer sacrificios al diablo, no a Dios. ¿Por qué? Porque Dios exigía el sacrificio de un cordero, mas no de un ser humano. Cristo no murió en la cruz del Calvario como hombre. Era hombre, pero no murió como hombre. Cristo muere en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire otra porción de la Biblia, Jeremías, capítulo 2, versículo 23. Jeremías 2:23. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Habla Israel. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. ¿Qué hacían en el valle? Pues sacrificaban los hijos o las hijas a Moloch. Jeremías 19, 5 y 6. Aquí este pasaje se divide en dos partes. La primera: y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijas en holocaustos al mismo Baal. Ahora viene lo segundo: cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Tres cosas fundamentales: pensar, hablar, actuar. Tu vida se controla por lo que tú piensas. Luego, lo que tú piensas, eso lo hablas. Y luego lo que tú hablas, eso actúas. Versículo 6. Por tanto, he aquí viene días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Este pensar, este hablar y este actuar debe predominar en ti. ¿Y cómo lo logras? Cuando tienes la naturaleza de Dios.
cuando tú recibes la naturaleza de Dios, se produce el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, cuando tú meditas en la palabra, te hace llegar a pensar, hablar y actuar. ¿Cómo lo podemos ver? Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. 1. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué le dijo Dios? Piensa. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Actúa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que las tres cosas es hablar como Dios. En la naturaleza que tú has recibido de Dios, una nueva naturaleza, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, algo que no entendía nuestro Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre por segunda vez? La naturaleza, Dios la transforma, Dios la cambia. Primero, hablar como Dios. ¿Por qué debemos hablar como Dios? Porque si nunca se aparta de nuestra boca la palabra, la Biblia, pues estamos hablando como Dios. No hablamos como el mundo habla. Porque la fe debe hablar lo mismo que dice la palabra de Dios. La fe dice lo mismo que Dios dice a través de su palabra. Lo segundo es pensar como Dios. Dios le dijo a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. Es lo mismo que leímos en Jeremías. Dios nunca se le vino al pensamiento el sacrificio de un ser humano para poderle agradar a él. Nunca. Ni nunca lo habló. Entonces, ¿por qué se lo dijo a Abraham? Pero sigamos. Número 3. En el 2. Dios le dice, tu boca debe hablar como Dios. Jesús ante el tentador habló la palabra. No atacó al diablo. No. Le cayó la boca con la palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes el ADN. Alguien me escuchará y diré, pero ¿cómo puedo hablar como Dios? Tú tienes en tu interior el ADN. ¿No has leído la porción de Juan que dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos? Y un pámpano apartado de la vid, pues no es un pámpano ni pertenece a la vid. No fue cogido el olivo silvestre, horrible, que acaba todo, y fue insertado en el olivo verde, que todos los judíos decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dañar el olivo verde insertando un chamizo que lo va a contaminar? Es que los judíos no sabían que el olivo verde transforma al chamizo en olivo silvestre, pero vivo. A chamizo en olivo verde. El peor enemigo del creyente es la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, usted lo dijo. Por ello debo meditar y pensar. Y esto tiene que ver con el hablar del buen tesoro. Saca al hombre y habla cosas buenas. Porque el hombre dice, piensa, mas no está contigo. Imagínese, en ese tiempo se hacía un banquete esplendoroso, eso dice el Salmo. Y el que invitaba hacía la mejor comida. Invitaba a todo mundo y él se sentaba a mirar a todos a ver quién lo podría superar con el alimento que preparaba. Y él miraba y decía, ¿qué van a poder?
no, estos no van a poder. Y entonces sale el Salmo diciendo que estamos sentados en la mesa, pero el corazón del anfitrión no está con nosotros. Come y bebe, y luego dice tras sí. O los proverbios. Bueno, se me escapa la cita. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida por mí. Y lo tercero es actuar como Dios. Para que guardes. Tú actúas como Dios en primer lugar, hablas como Dios, piensas como Dios y lo tienes guardado. Y luego empiezas a actuar como Dios y hagas conforme a todo lo que está escrito. El creyente actúa porque piensa. Habla la palabra de Dios, por ende debe actuar como ha pensado y ha hablado. Actuar es estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice acerca de usted. Josué hizo como la palabra de Dios le dijo, y esto ha llevado a conquistar la tierra prometida. ¿Qué quiere Dios hacer con este sacrificio? Porque ya el tiempo corre. Lo que Dios quiso hacer con este sacrificio es lo siguiente. Vamos a empezar a resumirlo porque ya el tiempo corre más rápido que nosotros. Dice lo siguiente. Miremos lo que Dios estaba haciendo cuando le ordena sacrificar a Isaac. Y esto es una prefiguración, es un cuadro, es un tipo del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No se consumió. Recuerda que la prueba que Dios manda no se consume. Y ya lo hablamos ampliamente. La tentación, sí. La prueba, no. La tentación trae como producto el pecado. La prueba trae una retribución y una promesa. Ya lo estudiamos. La historia de Abraham anticipa la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la expiación, la ofrenda y la forma en que Jesucristo, hombre, iba a morir. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, sería puesto sobre él el pecado de toda la humanidad. Miremos algunos paralelos entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Cristo. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único. Recuerda que yo le dije que repitiera tu único. Isaac, a quien amas. ¿Abraham amaba a Isaac? Sí. ¿Era su único hijo? Sí. ¿Ismael también era hijo? Sí, pero rehusó. La carne siempre quiere rehusar al espíritu. Ahora la Biblia, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, unigénito hijo. ¿Por qué escribe unigénito? Porque es el único hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, pero no tenemos la naturaleza de Jesús de Nazaret. No somos engendrados por el Espíritu Santo como lo fue en la Virgen María, y ella concibió. No, nacemos del Espíritu Santo. Nos hacemos hijos de Dios por adopción. Y esa adopción no quiere decir que somos hijos como Jesucristo, pero sí somos hijos de Dios.
Segundo, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. Se cree que la tierra de Moriah es un lugar donde hay varias montañas, pero allí se construyó la ciudad de Jerusalén y se cree que se construyó el primer templo, el templo de Salomón. Pero algo que llama la atención es que Jesús fue crucificado en la misma zona donde Isaac había sido puesto sobre el altar. Tercero, ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio. Pero recuerda que era una prueba, no se consumió. Pero Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Jesús cargó su cruz y caminó hacia el Calvario. Recuerda que yo le dije la leña. La leña tipifica la cruz, el madero, la estaca, el palo. Pregunta Isaac, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Se estaba vislumbrando por medio de este acto de prueba, no consumido, no llevado a fin, no. Se estaba vislumbrando que debía morir una persona, pero no morir como persona, sino como el cordero. Por eso Isaac no pudo ser sacrificado, porque Isaac no podía cumplir el cordero. Dios le dice, mira, a tu espalda está el cordero. ¿Qué quiere decir a su espalda? Que no era en su tiempo que Abraham iba a ver a Cristo crucificado, sino sería tiempo después que él sería crucificado. Por eso Juan grita, cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham lo vislumbra. Abraham, por la fe tan poderosa y comunión con Dios, lo lleva a ver en la lejanía como la sombra de lo que debía cumplirse. Eso dice Hebreos. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, hablando acerca del Cristo. Dice Abraham, Dios se proveerá de cordero. Hijo, no tengas temor. Abraham conocía a Dios. Sabía que Dios le pidió a su hijo. Actúa en obediencia, pero sabe que la prueba no se consume. Por lo tanto, dice, Dios se proveerá de cordero. A Jesús se le compara con un cordero sin mancha y sin arruga. Se le compara como el cordero inmolado de Dios. Isaac, que probablemente era un joven en el momento de su sacrificio, recuerde que el jueves hablábamos de que Isaac fue destetado, pero cuando fue con su padre a ofrecer el sacrificio, pensaba, hablaba y cargaba la leña. Y no era cualquier palito. Demandaba de Isaac un esfuerzo. Así que él era un joven en el momento de su sacrificio y actuó en obediencia a su padre. Ahora, antes de su sacrificio, Jesús oró al Padre y le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Y vemos que el padre no respondió. Debía cumplirse. Isaac resucita figurativamente. Fue atado, puesto sobre el altar, pero recuerda que no se le quitó la vida. Pero era un tipo de lo que Jesús haría de forma real. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para levantarlo de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Recuerda que Hebreos, ya lo estudiamos, Cristo fue engendrado, muere, se aleja de Dios, Dios mío, no dijo Padre, sino Dios mío. Cuando el hombre peca, ya no ve a Dios como su Padre, sino lo ve como su Dios. Entonces él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una ausencia, un rompimiento de comunión entre el Padre y el Hijo. Muere espiritualmente, físicamente, ya lo expliqué, pero Dios lo engendra, como nos engendra a nosotros. Lo levanta, lo vivifica a través del Espíritu Santo. O sea que también lo vuelve a recibir. Eso dice Hebreos 11:19. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso lo dice 1 Corintios 15:4. Muchos siglos después de que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, hablándole a los judíos, se gozó de que había de venir mi día, lo vio y se gozó. Juan 8:56. Qué poderosa escritura. Nos está confirmando el mismo Señor Jesucristo que con el acto que Dios le pide, Génesis 22, a Abraham, que fuera y sacrificara a su hijo, se estaba tipificando, se estaba simbolizando, se estaba cumpliendo la sombra de lo que había de venir en Cristo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Lo vio y se gozó. Esta referencia al gozo de Abraham, al ver el carnero atrapado en un zarzal, ese carnero era el sustituto que salvaría a Isaac. Ese carnero era el sustituto que salvaría la vida de Isaac. Ver aquel carnero era la esencia de ver el día de Cristo, el sustituto de nosotros. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta frente a la prueba que viene de parte de Dios? Pero ¿cuál es tu respuesta a la tentación que nace de ti y que Satanás la empuja a través de la concupiscencia para que produzca el pecado y estés alejado de Dios? Tú puedes estar consolándote sentimental, emocionalmente, con decir, sí, Señor, por mi culpa, pero sigues en el pecado. Sigues en el pecado. Abraham, en todo el tiempo que duró el cumplimiento de la promesa, se le había enseñado a creer en el Señor y lo hizo a través de su simple palabra. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, la casa de tu padre,
Vete a donde yo te mostraré. ¿Qué más quería Abraham? ¿Un bosquejo, un diagrama? ¿Una pruebita? No, creyó. Luego Dios le dice, vas a tener un hijo. Imagínese, Sara no podía, no menstruaba, no podía ovular. ¿Cómo iban a hacer? Pero sin embargo, él creyó en aquel que le hablaba, porque lo había visto cumplir. Tú quieres en la vida cristiana todo como el café instantáneo. Se calienta el agua y se echa el café. No, así no funciona. No funciona. Mucha gente de motivación, motivacionalistas, predicadores que te motivan y que te suben a la quinta estrofa. No es cierto. Cada uno nace de nuevo y ha sido puesto en pacto con Dios. Se le ha ordenado caminar en santidad. En la vida cristiana hay dos cosas que es posición y progresivo. Posición es lo que tú recibes cuando aceptas a Cristo. Eres insertado en el olivo. Eres producto de la vid, el pámpano. Eres una nueva criatura. Recibes el ADN de Dios, una nueva naturaleza. Y tienes que empezar a partir de ahí porque eso ya lo recibiste. Eres justificado. Eres declarado inocente. El Señor Jesucristo ocupa tu lugar. Es Jesucristo tu sustituto. Posicionalmente Él te hace santo para que tú cuando ores a Dios, Él te escuche. Porque Él no oye al pecador. Eso dice la Biblia. No lo oye. Su oración le es abominable. Tú que me escuchas, de pronto eres católico y dices, pero si yo todos los días, no, eso no sirve. Tú eres X, no, eso no sirve. Eres maometano, eso no sirve. Testigo de Jehová, no sirve. Lo que sea, no. Tienes que recibir a Jesucristo para poder nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no has recibido a Jesucristo. Posicionalmente, no eres nada. Pero Dios te dice que debes caminar en santidad. Se te dio la santidad posicionalmente, pero progresivamente debes andar en santidad. Y se le ha circuncidado en señal de que posee una fe que purifica el corazón. Y por fin se ha convertido en el Padre, Dios de nosotros los hijos pródigos. Sí, un día nos descarriamos, nos alejamos de Él, pero su misericordia, su justicia, que cuando volvimos a Él, no nos dejó hablar, no nos dejó decir ni una palabra, sino nos abraza. Dios te quiere abrazar en esta noche. Dios te quiere decir, no digas nada, cállate. Ven, te estaba esperando. Mi hijo eres. Pónganle el anillo, autoridad. Cámbienle esa ropa, lávenlo y pónganle un traje nuevo. Porque este era mi hijo que se ha perdido y ahora ha vuelto. Dios te espera. No huyas de Él. Lee su palabra. No te dejes acongojar por lo que alguien te dijo. Es que usted peca y está destituido de Dios. Pues entonces el evangelio queda insuficiente. No, no. Dios te perdona. Vuelve. Deja de pecar. Deja de hacer lo que tu conciencia te dice, pero ¿quién dijo que eso era malo? Es malo, es pecado. La Biblia dice, hay gente que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios te da una oportunidad de que te arrepientas. Si tú no entiendes, vendrá un juicio tan grande sobre tu vida que quizás reciba una enfermedad. Y no porque yo diga, ay, no, ay, Padre, y se apersina. No.
No, es porque tu proceder, tu cristianismo progresivo no está andando de acuerdo a la posición que estás en Cristo. ¿Sí me hago entender? Posicionalmente estás en Él. Progresivamente debes andar de acuerdo a esa posición que tienes en Él. No estás actuando, pues la posición hace lo que sea para que tú progresivamente andes como tu posición lo ordena. ¿Por qué? Porque tu carácter espiritual puede ser probado por Dios a fondo. Desde la hora en que creyó en el Señor, los rasgos de su semejanza con Dios han estado brillando cada vez más a través de la oscuridad de su naturaleza caída. Libertad de resolución, santidad de caminar, benevolencia interpuesta y afecto paternal. Este último prepara el camino para el punto más alto de la semejanza moral que hay en tu ADN con Dios. Y por último, Dios permite que llegue a nuestra vida la prueba, no como castigo, no. Pasar el desierto, no como afrenta, sino que es necesario que nosotros mismos desarrollemos la fortaleza en que podemos superar cualquier prueba, porque sabemos que el Dios que nos ha probado es el Dios que no nos dejará llegar al final de la prueba, sino que trae retribución y promesa. Espero que este tema sea de bendición a tu vida y que tú puedas crecer en el Evangelio. Por último, Dios sea provisto a tu vida. Dios sea provisto a tu vida. Muchas gracias por escucharme y atenderme. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Es el único propósito que hay en nuestro corazón. Y queremos que lo compartas, que lo puedas tú a través de tu redes social o a través de WhatsApp, a través de cualquier medio, tú lo puedas compartir. Y agradecemos a todas las personas que nos ven a través de la televisión, en los canales de nuestros hermanos de la sana doctrina, a través de los Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, y a través de las diferentes estaciones de los mismos pastores de la sana doctrina. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.